que llegamos hasta esa fórmula de rectificación de curvas, como una integral. Sí, el año pasado creo que vimos. Sí, con Rivolta. Bueno, vamos a repasar entonces eso y a partir de ahí vamos a llegar a la expresión de la longitud de curva en coordenadas para funciones escritas en coordenadas vectoriales, que es lo que necesitamos en esta etapa. Helada. ¡Rete! Supónganse una curva cualquiera, donde un extremo es A y otro extremo es B, y coincidente con A ponemos el punto M0, y coincidente con B ponemos el punto M. Y marcamos diferentes puntos a lo largo de la curva. Cerrame la puerta. Corten los micrófonos, chicos. Bien. Hemos marcado sobre la curva diferentes puntos. Supongamos por un momento que esta curva sea la gráfica de una función, y como función de x. ¿Sí? No debería volver sobre sí. Vamos a terminarla acá. Bien, la función definida en un intervalo abierto a b. Entonces, lo que hacemos es tomar en la curva Profe, diferentes dice M puntos. sub 0, M sub 1, M0, M sub M1, 2. M2, M3. Muchos M's. Que ahora los vamos a unir con segmentos de recta. Un poquito más prolijo de lo que lo hice yo. Entonces, al unir los puntos con segmentos de recta, lo que armamos es una poligonal inscripta en el arco M0M. Entonces tenemos una línea poligonal inscripta en el arco M0M. ¿Se lee ahí arriba? Ayer descubrí que con Google Meet se ve 1000 veces mejor que con este. Porque filma con Zoom, digamos, filma más grande. Si quieren después, cuando cortemos, armamos una de Google Meet y les paso el link. Podemos probar después. ¿Cómo? Que se puede probar ¿Ustedes hicieron después. con alguien en Google Meet o siempre hacen Zoom? Yo Google Meet lo uso por trabajo Ajá. y Bueno, funciona bárbaro. ahora vemos. Tal vez hagamos un ratito después al final por Google Meet y chequeamos a ver cómo funciona.
Bueno, entonces una línea poligonal inscripta en el arco M0M. Ahora si quieren copien que es una definición. Se llama longitud del arco AB coincidente con M0M, ¿no? El arco es el mismo, al límite al cual tiende la longitud de la poligonal cuando tiende a cero la longitud del mayor de los segmentos que podríamos llamar m sub i menos 1, m sub i. Es decir, uno pone los puntos aleatoriamente y los une con segmentos. La longitud de arco va a ser el límite al que tiende la poligonal cuando tiende a cero, el más grande de todos estos. En este dibujo sería este. ¿Está bien? Pero puede ser cualquier otro. Genéricamente, uno y el siguiente quiere decir esto. El anterior y el que sigue. ¿Está bien? Dos consecutivos. Esta es la forma de escribir cosas consecutivas en matemática. Cualquiera podría ser 2 y 3, y el segmento ser M2, M3. ¿Se entiende? Bien. Punto y aparte. Si ese límite existe y no depende de la elección de los vértices, se establece una definición que dice que el límite cuando AB tiende a cero de la Perdón, pero me longitud perdí. Si ese límite no depende, de la elección de los vértices de la poligonal, dice que no, si no depende de la elección de los vértices, se establece esta definición, que el límite con AB tendiendo a cero, o sea que cuando esto es cada vez más chiquito, de entre el cociente de la longitud del arco y la longitud de la poligonal, vale 1. Eso es lo que trataba de hacer Arquímedes, ¿se acuerdan? Cuando intentaba dividir al círculo para poder encontrar alguna figura que le calculase la longitud al círculo a través de alguna figura de enhelados. Bueno, regular además. Bueno, esas situaciones, ese método que usaba Arquímedes es esta definición, digamos. ¿Por qué él no pudo avanzar mucho con eso? Bueno, no pudo avanzar mucho porque no existía el cálculo en ese momento. La cosa era geométrica. Pero después el cálculo infinitesimal logró estas definiciones, como la que acabamos de dar. Hubo que pasar un tiempo posterior, pero naturalmente que los trabajos de Arquímedes fueron el nacimiento de todo esto. Muy bien. A partir de acá, lo que vamos a tratar nosotros es de calcular la longitud de arco de una curva cualquiera. ¿Bien? No, porque hago las cosas de todo lo demás. Entonces,
Solo esto sirvió para definir ese límite que dentro de un ratito lo vamos a usar. Esperen porque me parece que me está llamando Sonia. No, no es Sonia. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer un gráfico. E intentar calcular una longitud de arco de una curva cualquiera. ¿Cómo armar el cálculo? ¿Cómo armar la fórmula de cálculo? Esto es lo que seguramente ustedes ya saben como fórmula y posiblemente lo hayan visto con Federico. Vamos a repasarlo rápidamente. Bien, díganme si se lee el gráfico correctamente o acerco la cámara. Escuchen, me está avisando que se va a cortar, lo reconectamos acá por ahora. Así le damos continuidad rápido. Perfecto. ¿El resto copió, chicos? Igual ahora le vamos a ir agregando algunas letritas a esto, Sí, pero me sí. interesa que puedan copiar esto bien. Sí, profe. Bien, entonces, prepárense además para copiar un poquitito de explicación teórica para que se entienda de dónde va el gráfico. Escribamos CI igual f de x una función, una curva, perdón, en el plano XY. ¿Puede repetir, por favor? Sí, CI igual f de x, una curva en el plano XY. Ahí estamos. Bien, aparte, sea m sub 0, este que está acá, entre paréntesis x0 y 0, un punto fijo de la curva. Ese no se mueve. Y m de coordenadas xy, un punto variable.
Y ahora empezamos a ponerle cosas al gráfico. Llamamos S a la longitud del arco M0M. Bien, ahora comentario. Si uno produce un incremento de la variable movible, la X, en un delta X, eso va a producir un corrimiento del punto M hasta llegar a M1. ¿Se entiende eso? El hecho de incrementar X produce un incremento en el arco. Para un lado o para el otro, porque este incremento podría ser para el otro lado también, ¿no? No necesariamente, después, de hecho después se lo lleva, pero al variar X varía S, a eso me refiero. ¿Se entiende eso, no, chicos? Bien, ahora lo que dicto tiene que ver con eso. Dice, al variar la abscisa X, varía la posición de M y por lo tanto S. Entonces, S es una función de X. Sería S como una S de X, función de la variable independiente X. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular la derivada de S respecto de X. Vamos a tratar de calcular esto. Esta derivada de S respecto de X sería para nosotros el límite con delta X tendiendo a 0 de este cociente incremental, de delta S sobre delta X. Eso es lo que necesitamos calcular. Entonces, algunas cositas. Cuando X se incrementa en delta X, el punto M pasa a estar acá. Y acá se arma un triángulo rectángulo donde a este punto lo vamos a llamar Q. Y que tiene un cateto valiendo delta X, porque es el mismo que está acá abajo. Y cuando uno en una función produce un incremento delta X, la función se incrementa en un valor que se llama delta I. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan? De todo esto es la definición de derivada. Muy bien. A esto, que es la hipotenusa M1, es una cuerda en un incremento del valor del arco. Este era S y a este incremento en la curva lo llamamos delta S, producido por el delta X. Entonces, S delta S es la longitud del arco M1. Bueno, y ahora empieza, después de todas estas consideraciones, empieza la deducción. En principio, y en el triangulito rectángulo que nos quedó,
ahí, en el triangulito, vamos a plantear el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, m1 elevada al cuadrado, sería igual a mq al cuadrado más qm1 al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero mq es delta x. Así que esto es delta x cuadrado. Y qm1 es delta y. Así que acá tenemos delta y al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en el primer miembro de esta igualdad, vamos a multiplicar y dividir por delta S cuadrado. Anótenlo porque después no se entiende qué es. En el lado izquierdo de la igualdad, vamos a multiplicar y dividir por delta S cuadrado. Y me va a quedar m1 al cuadrado sobre delta S al cuadrado por delta S al cuadrado sobre delta X cuadrado. Miren cómo lo puse. Se corta.